Go Nagai, como ya lo he mencionado antes, es uno de los autores más importantes de la historia del anime. Como ya lo he mencionado antes también, no lo considero un buen escritor. De hecho, desde cierto año en adelante es completamente irrelevante. Es simplemente el hecho de que, en el pasado, sentó las bases para crear muchas de las cosas que dominan en el anime. Con Getter Robo y Mazinger fue un auge por los pilotos de mecha. Con Cutie Honey fue shows con heroínas dinámicas y en cierta forma el género de acción en las Magical Girls. Y con Devilman fue el primer antihéroe de la historia del anime, con la premisa de un humano común y corriente fusionándose con algo no humano. Inspiró a cosas como Guyver, Parasite o incluso Evangelion. Devilman es un viejo clásico de la cultura pop. A muchos nos gusta por ser uno de los primeros manga pesados en rule of cool y estilo oscuro. Un símbolo de la masculinidad como es clásico del retro, y porque puede ser gracioso de forma involuntaria. Sin embargo, es verdad que Devilman se caracteriza más por ser un drama con un mensaje antiguerra, y en este sentido no ha envejecido bien, y quien se tome el manga en serio a su edad adulta debe tener problemas. No solo el tono es inconsistente saltando de cómico a horriblemente trágico de una página a otra, además de esos dibujos tan caricaturescos que vuelven aún más difícil el sentido de inmersión, tener ya de por sí el sello característico de Nagai de ser fuerte en violencia y sexo hace que parte del mensaje que intenta transmitir se pierda. Y vaya, es bastante válido que la historia contenga altas dosis de sexo y violencia. Después de todo, va con el tema de salvajismo, control y naturaleza humana. Pero hay escenas que simplemente son edgy y no son más que reforzar un shock constante, algo que el mismo Nagai admite y presume. Algunas cosas simplemente están de más, y viniendo del sujeto que creó el manga original de Cutie Honey, en donde la heroína se camufla de estatua y sus amigos le terminan lamiendo el coño, bueno, no es de extrañarse. Si tuviera que hablar más a detalle en spoilers, el planteamiento tampoco es muy sólido, teniendo de base profecías religiosas, muy obviamente calcadas del libro de las revelaciones del cristianismo. Es obvio que esto da a pie a literales Deus Ex Machinas o Diabolus Ex Machinas, además de muchas coincidencias, como que todos estos grandes eventos astronómicos se estén dando en un lugar tan remoto como Japón, y con los padres del prota que estuvieron ausentes durante toda su vida casualmente volviendo en momentos oportunos, entre otros detalles. Incluso se siente como que la historia intenta crear victimización con el concepto de los demonios, pues a pesar de ser seres horrendos en todo sentido, intentan humanizarlos en algunas instancias y todo se reduce a que todo es culpa de Dios, y Dios los ha condenado por ninguna razón. La historia tiene sus joyas a pesar de todo. La escena con Jinmen es una de las más memorables en la historia del manga anime, al contar con un dilema moral, un peso psicológico genuino y una conclusión devastadora, con cero victimización, y con todo el escenario anticipado adecuadamente. Por otra parte, la conclusión de Miki, la cual es un personaje de mierda en todas las versiones, sirve de catalizador para otra de las escenas más icónicas, con un gran cuestionamiento. Una creencia errónea es que la primera versión animada de Devilman, la cual es completamente diferente, con una fórmula episódica más infantil en tono y con una historia Super Sentai en lugar de horror psicológico, fue una mala adaptación del manga original, y nadie se puede explicar por qué no optaron por adaptar el manga tal cual, o no adaptarlo, ya que podría ser muy fuerte para televisión. La realidad es que este era el concepto original que Go Nagai tenía en mente hasta que le dieron más libertad creativa a última hora. Para cuando el señor cambió completamente su libreto, la producción del anime ya estaba casi completa. Ambas cosas, anime y manga, se estaban produciendo simultáneamente, y las fechas en que estas fueron sacadas te pueden dar una pista de ello. Para el caso, la serie animada es completamente olvidable, una atrocidad, y es básicamente los Power Rangers pero con un solo protagonista. Esto fue todo durante mucho tiempo. Material posterior, mientras que podría ser muy espectacular en términos de animación y espectáculo, fueron versiones incompletas del material original, más algunos cash grabs descarados sin valor. No fue sino hasta enero del 2018, cuando Netflix sacó una nueva serie de anime de 10 capítulos, dirigida por Masaaki Yuasa y escrita por el sujeto de las películas de Code Geass, que la historia por fin sería adaptada en su totalidad.
La adaptación carga con los mismos problemas de su material de origen, más otros pequeños como alargar escenas en nimiedades, usar metáforas infantiles con el atletismo con un tono que no queda para esta historia, aunque también enternece algunas escenas que en el manga pretendían serlo, pero eran estáticas y abruptas, además de tener una dirección dinámica, llena de simbolismos adecuados, sumado a un soundtrack brutalmente adictivo. Fue divertido de mirar, tiene partes pedorras y el agregado de los amiguitos fue reiterativo e innecesario, pero esencialmente es la misma historia. La recomiendo más por su importancia histórica que por otra cosa, pues no posee ningún ápice de sutileza ni buenos personajes. Mi conclusión con Devilman, la historia original, es que difícilmente la puedo considerar buena, pero es una historia interesante, emblemática y que fue necesaria para sentar unas grandes bases. Seguro, Devilman podrá ser la inspiración para montones de anime modernos edgy, e incluso para creadores de hentai retorcido y repugnante, pero también fue la inspiración para conceptos más maduros, y eventualmente, Parasite repararía la mayoría de errores de esta premisa, siendo mejor que su inspiración.